Seguimos en Todo se sabe y estamos ahora con Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, pero que ha venido en la calidad de abogado de la ex primera dama Nadine Heredia, que ha tenido algunos temas judiciales. Ella deseaba y pidió permiso para viajar por un tema de salud a Colombia, a una clínica, y le habían dado en una primera instancia este permiso, pero en otro caso, entendemos, le dijeron, no, usted no viaja. ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo está, doctor Pedraza? Muy buenas noches. Ante todo. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatucuentas.com, con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Antes de ir a ese tema, quería preguntarle, me he quedado con muchas preguntas a partir de la conversación que tuve con el exministro del Interior, Remigio Hernán, y que fue ministro en la época del expresidente Alan García. Y claro, la sensación con la que uno se queda es que, según lo que él dice, que no ha habido, pues, al menos antes de él, ningún ministro que haya hecho algo bueno por la policía, que el gran desastre parte con la decisión de Alan García en su primer gobierno de unificar a la institución, y tampoco recuerda o no tiene en la memoria nadie que haya hecho algo bueno hacia adelante. Y la culpa, o gran parte de la culpa, es de los caviares, ¿no? Son algunas ideas que ha dejado en la conversación. Le pregunto a ver su análisis como exministro del Interior, que conoce además esta institución. Yo creo que el señor que ha estado aquí tiene una mirada folclórica de la seguridad. Tiene razón en tanto la necesidad de fortalecer y recuperar ese segmento de la policía dedicado a la investigación criminal. Sin duda es un tema relevante. Pero cuando uno hace gestión, cuando uno es ministro, tiene que tener una mirada más holística, ver prevención, ver conflictos sociales, ver equipamiento, gasto público, y de eso no entiende una palabra. Yo sí creo que en el gobierno del presidente Humala hemos hecho un esfuerzo que jamás se hizo en la historia del país. 1.500 millones de soles en equipamiento, 40.000 efectivos policiales, en la decisión política con alto costo de renovar nuestra Policía Nacional. Hoy hay por eso 120.000 efectivos al servicio del país. Una reforma remunerativa sustantiva que ha hecho que un efectivo que recién egresa a la escuela perciba hoy 3.500 soles, un retiro pensionario sustantivo de 2.500 soles a 70.000 hasta 120.000 soles, además de construcción de infraestructura, compra de equipamientos, 4.200 vehículos, etcétera. Pero la respuesta, él habla de cambios estructurales, la respuesta para el fortalecimiento de la policía y por tanto luchar contra la inseguridad ciudadana pasa por volver digamos, él habla de dividir de alguna manera o de especializar a la policía en diversas instituciones. Hay dos segmentos en la policía que sueñan en tener su propia policía. Uno son los que hacían la investigación criminal antes, los de la Policía de Investigaciones, que quisieran su propia policía. Creo que la unificación, mal o bien, ya es una realidad. Sí me parece importante recuperar la especialidad. De hecho, el 2012 no nos dedicamos solo a comprar, hicimos una reforma en la policía, sentamos las bases de lo que habíamos recibido, un desastre en términos de institución, de honestidad, de remuneraciones, de infraestructura, de equipamiento. Cambiamos todo el marco normativo de la policía, creamos SUCAMES, creamos migraciones, recuperamos la especialidad de la policía, pero obviamente una reforma policial toma 15 años. Nosotros sentamos las bases, construimos el primer piso y desgraciadamente luego se descontinuó. Entonces, sí, claro que hay que recuperar la policía. Yo diría, en eso sí coincido con el señor que estuvo aquí, en que por lo menos hay dos segmentos básicos en nuestra policía. Los que hacen prevención, el de comisaría, y los efectivos policiales que hacen investigación criminal. Pero hay otro tercer segmento que es fundamental en cualquier organización. Policías que se dedican a las adquisiciones, a la gestión administrativa, porque sin soporte administrativo no hay institución que camina. Ahora, vamos al otro tema, justamente que tiene que ver con la ex primera dama Nadine Heredia, porque sí llama la atención, ¿no? A ver, explíquenos qué ha sucedido en términos judiciales, porque ella solicita a un juez, entendemos, que le dé permiso para un viaje a Colombia que tiene que ver con un chequeo médico, un tema de salud que además ella ha expuesto a detalle en una audiencia. El juez, entendemos, le da permiso. Le dice, bueno, señora Nadine, efectivamente, esto es un proceso largo, usted vaya a viajar y atenderse, entiendo, a principios de julio. Pero otro juez le dice que no. ¿Qué ha sucedido? A ver, ha sucedido, diría, una arbitrariedad recurrente
que el juez Concepción Caruancho tiene con la señora Heredia. Porque resulta que en el juzgado que investiga el caso Gasoducto, la señora Heredia tiene una regla de conducta concreta. No puede salir del país sin previo permiso de un juez. Esa es la regla. La regla de conducta que tiene en el caso lavado de activos es: si viajas fuera del país, me informas al juez e informas al juzgado. Entonces, obviamente, los abogados de Nadine hicieron un permiso ante el juez que conoce el caso Gasoducto. Se discutió, se debatió, encontró justificado un viaje por razones estrictamente médicas, por 3 días, era hoy hasta el domingo, y se autorizó. Porque, claro, reitero, ese juez sí tenía el control de los viajes. ¿Autoriza o no autoriza? Pero resulta que el día de ayer el fiscal de lavado de activos plantea un recurso señalando que se oponía al viaje de la señora Heredia. Y el juez convocó una audiencia 2 horas luego. A ver, para que la gente entienda, ¿es el mismo fiscal en ambos casos? En el caso donde se pide el permiso... Son fiscales diferentes. Es para el caso Gasoducto. Sí. Y el juez del caso Gasoducto le dice: listo, muy bien, usted vaya. Correcto. Y es otro fiscal. Correcto. Y en el caso del fiscal de lavado de activos es, me parece que Germán Juárez. Correcto. El que apela no es el fiscal de Gasoducto, sino el de lavado de activos. Sí. El fiscal de lavado de activos se opone a la salida de Nadine con argumentos que lo podemos revisar. Pero el tema es, el juez Concepción Caruancho, que sí conoce el caso de lavado, tiene por supuesto la facultad de controlar los permisos, pero no para evaluar si un informe de viaje está bien hecho o está mal hecho. Según este juez, quien informa del viaje está en posibilidad de que el juez diga: no acepto tu solicitud. Eso significa una absoluta arbitrariedad, porque entonces no habría ninguna diferencia entre informar y pedir permiso. El juez Concepción Caruancho, al decir ayer que no acepto tu comunicación de viaje, lo que en la práctica hace es convertir esa regla de conducta, que es avisar, en un impedimento de salir del país. Es decir, cuando ya un juez en otro caso te ha dado el permiso, tú tienes que avisar al juez que está viendo el caso B, el caso paralelo. Correcto. Lo que tocaba ahí ya a la señora Nadine Heredia, su defensa, en su caso usted, era: ya me dieron el permiso este juez, al otro juez ya no tengo que pedirle permiso, tengo que avisarle. ¿Es lo que corresponde o tenía que pedirle permiso a los 2 jueces? No, al juez Concepción Caruancho no se le debía de pedir permiso, porque la regla de conducta en ese caso es solo informar del viaje. Ah, okay. A ver, si uno entiende en lenguaje coloquial qué es informar es avisar, dar cuenta. Si uno va al RAE, igualito. Porque es comparecencia con restricción. Claro, pero la restricción supone avisar. Ya. Avisar es informar. El juez dice: no, yo tengo facultades para revisar esa petición. Pero si avisas te puede rechazar también, ¿o no? Pero es que no puede, ¿No porque puede la rechazarte? regla de conducta es avisa. Entonces, si uno cumple con avisar, el juez recibe el aviso y listo. Claro, distinto sería que haya un viaje y que se informe después de haber hecho el viaje, pero si uno informa fundamentando, con pasajes de ida y retorno, con el acta del equipo médico que hizo el diagnóstico y que recomendó el viaje, y con información adicional, para esa comunicación, esa información resulta absolutamente suficiente. Pero el tema central, Omar, es que, a ver, si la regla de conducta consiste en informar, el juez no puede, no tiene derecho, no tiene ninguna facultad para decir: tu información está mal hecha y por tanto no viajas, porque eso en la práctica es un impedimento de salir del país. ¿Y qué para el juez Richard Concepción Caruancho estaba mal planteado, mal pedido? ¿Qué es lo que le hacía ruido a él? Dice que la justificación médica no es suficiente y por tanto declaró fundado la oposición del Ministerio Público. La verdad que en mis 30 años de abogado jamás había visto una barbaridad de esa naturaleza, porque claro que los jueces tienen facultad de controlar a quienes son investigados, pero a controlar
en el marco de lo que ya se decidió antes. Y lo decidido es, Nadine Heredia, si tú quieres viajar, me informas al fiscal y al juez. Y así se hizo. Pero el fiscal, a ver, me pongo en la posición del fiscal, ¿no? Puede decir, oye, mira, estás en un proceso complejo y te vas a ir a atender a Colombia, ¿por qué no te puedes atender en todo caso en el Perú? ¿Qué necesidad hay? Como se informó en el documento, el examen especializado que Nadine necesita no lo brindan en el país. Hay una junta médica que así lo ha establecido, se brinda en Europa y en la región únicamente en Colombia. Ella necesita un diagnóstico para determinar finalmente cuál es el tema de salud relativamente urgente, grave que tiene. Entonces, obviamente, si en el país hubiese ese servicio, hace rato lo hubiese tenido y no estaríamos en esta situación. Y eso lo que usted menciona, que es importante, Nadine lo ha podido acreditar, es decir, ella ha podido acreditar que aquí en el Perú no existe el diagnóstico, el servicio médico que requiere hoy por hoy la ex primera dama y que en Colombia, en determinada clínica o centro médico de Colombia, sí se brinda este servicio. Ella ha podido acreditar, ustedes han podido acreditar eso. Con absoluta claridad. Está la cita. Está la recomendación de la clínica donde ella se trata, que han triangulado con la clínica de Medellín, han separado la cita, está absolutamente todo. Además, el juez del sexto juzgado no solamente le dio permiso, le dijo, viajas y me reportas llegando. Pasa el examen, me reportas de tu ubicación. Llegas y me reportas. Y claro, eso le pareció insuficiente al juez. Uno puede entender, está un juez en un proceso relevante, pero ya hace 4 años, la regla que han impuesto a Nadine en el tema de lavado de activos, que es avisar, ha cumplido su función, digamos. No existe un solo indicio de que ella haya estado incumpliendo una regla de conducta. En ese proceso tenemos por lo menos 70 audiencias y en todas ha estado presente Nadine Heredia. Entonces, ¿cuál es la razón para suponer subjetivamente que ella se va y no vuelve? Doctor, perdóname, ¿para cuándo es la cita? Bueno, era para mañana. De hecho, no viajó. Entonces, ¿ya la perdió? La perdió y esperamos que en la apelación, la segunda instancia, sea mucho más, no solamente racional y humana, porque el sistema penal no puede perder el espacio de humanidad que tiene un procedimiento. Además, ella es inocente. Ella está siendo procesada y la presunción de inocencia no permite avasallar temas tan relevantes como el de la salud. Pero ¿qué es lo que le preocupa, en todo caso, al fiscal Germán Juárez, que es, entiendo, el que pide ante el juez que no se le dé permiso, y qué es lo que le preocupa al juez Richard Concepción Carhuancho, en el caso específico de Nadine? ¿Que se quede, que se vaya? Sí, sin duda. Para ser claro, sí. Porque ayer han habido 2 audiencias, el de la oposición del viaje e inmediatamente, como el fiscal pensó que eso no funcionaba, pidió otro requerimiento de cambio del aviso por impedimento. De hecho, el juez también, 9:15 de la noche, dictó otra resolución ordenando que Nadine tendría impedimento de salida, con lo cual, claro que se complicó más la situación. Pero a ver, el tema es, ¿cuál es el argumento? Estoy seguro que el fiscal y el juez creen que ella va y no retorna, pero ellos podrán tener la convicción que quieran. Pero en un Estado democrático de derecho, un juez demócrata puede pensar lo que quiera, pero para tomar una decisión judicial tiene que fundamentarlo. Así el Tribunal Constitucional lo ha dicho N veces. Si él piensa que ella no vuelve, tiene que tener algún indicador. Su solo pensamiento es una absoluta arbitrariedad. Y eso es lo que ha ocurrido ayer. Y a ver, eso nos lleva a preguntarnos si tienen ese temor, es porque quizá uno diría, ya están muy próximos a que esto se llegue a una sentencia, ¿no? Quizá ya a Nadine la van a sentenciar por el caso de, me parece, el lavado de activos, que tiene que ver con el financiamiento de campaña y la acusación. Para ser más claro, lo que Odebrecht decía que le había dado $3 millones a la campaña del expresidente Ollantumala, incluyó a Nadine Heredia. Entonces, ¿eso ya está próximo a una sentencia? ¿En qué situación se encuentra? A ver, el fundamento del fiscal que adjuntó al pedido de impedimento es una copia del auto de enjuiciamiento, que es una resolución que se ha dictado hace 1 año y medio y que da el marco para el juicio oral, en el que, reitero, tenemos más de 70 audiencias y Nadine ha estado presente.
Y están en juicio oral. Estamos a juicio oral, estamos probablemente al 60%. Claro, el fiscal dice rondamente, las pruebas actuadas van a confirmar su responsabilidad, pero nosotros decimos con responsabilidad que las pruebas actuadas más bien han demostrado que respecto al todo el tema de Venezuela es un discurso sin ningún sustento. Y respecto al tema de Brasil, pues estamos en etapa probatoria, de manera tal que decir que lo actuado es suficiente para suponer una responsabilidad es francamente un discurso absolutamente vacío. Pero el tema, Omar, es que no se puede tomar, un juez, por más juez que sea, no puede tomar decisiones que restringen la libertad y que afectan además la salud por una presunción sin ningún sustento. En un Estado de Derecho, el juez tiene que justificar, tiene que fundamentar sobre la base de hechos concretos. Y aquí hay puro discurso. Solo para terminar, doctor Pedraza, ¿cuándo se estima la culminación de este juicio por lavado que llevan a la expareja presidencial? No sé. Es un juicio que se está llevando regularmente. Tenemos 2 audiencias por semana y tomará pues unos 6 meses, 8 meses probablemente. Para que se llegue una sentencia. Sí, porque estamos terminando testigos, hemos comenzado peritos, un par de meses seguramente. Lo digo porque entiendo que lo que defina el juez en el caso Humala Heredia va a ser determinante para la situación también de la señora Keiko Fujimori, ¿no? En su caso de lavado de activos. Bueno, tenemos varios matices con el caso de Keiko, pero claro, probablemente podrán haber algunos temas comunes. La verdad es que nosotros vamos con absoluta tranquilidad respecto a lo que está ocurriendo en ese proceso. Se ha demostrado que en verdad es un proceso construido sobre la base de discursos y de testimonios de personas de dudosa calaña. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, el doctor Omar. Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, pero también abogado de la ex primera dama Nadine Heredia. Vamos a ver cómo avanza en este pedido específico para que vaya a atenderse a una clínica en Colombia por evidentemente un tema exclusiva y netamente de salud. Vamos a una